¿Cuál era la tarea? A ver, recuérdame la tarea. La tarea era ver la historia de Corintios, de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios. Era el inicio de la iglesia. ¿Cómo inició? Ok, ¿cómo inició la iglesia en Corinto? Pues nosotros hicimos un resumen. Muy bien. Ok, perfecto. Cuéntame. Ya. Cuéntanos para la clase. Inició en el segundo viaje de Pablo, cuando él salió de Jerusalén, se fue para Corinto. Ahí la fundó, llegó ante Priscila y Aquila, pues ellos tenían algo en común, que eran las tiendas, entonces por eso llegó ante ellos y siempre se entendió como con ellos. Estaba destinado, mejor dicho, él tenía todo el propósito de todos los sábados, irse para la sinagoga, convertir a los griegos y a los judíos. Uh-huh. Y hasta que, pues, eso es más o menos la historia, hasta que ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? 1 año y 6 meses. Sí, Año y medio. Año y medio. Yo creí que eran 18 meses. No. Año y medio. Ella te dice que no. No, sino que es año y medio. Con exactitud, pues, porque dice año y medio y después adelantico dice y unos días más. Unos días Entonces, más. uno no sabe si fue 1 año y medio exacto o fueron Oh. días. No, pero tampoco sean tan... Ah, no, yo me rijo a lo que dice la Biblia. 18 meses. ¿Y cuándo Bueno, se vamos escribió entonces. Primera de Corintios? ¿Ah? ¿Cuándo se escribió Primera de Corintios? ¿Qué año? Para la tarea. La tarea era cómo inició la iglesia. Y en Pero bueno, Daniel, ok. ya que usted está en esas, cuéntenos a todos de dónde y cuándo se escribió la iglesia en Corinto. En Perdón, el la carta de Primera de 55. Corintios. En ¿Cómo? el 55. Alrededor del 55, en el tercer viaje de Pablo. En el tercer ¿Desde viaje dónde? misionero. Él estaría por allí, o sea, siempre salía de Siria, de Antioquía en Siria, y daba su recorrido. Pero cuando escribió la carta, Pablo estaba en otra parte. Sí, él estaba en ese recorrido, no estaba en Corintios. No. Cuando él escribió la carta, Ah, en la carta. estaba en Éfeso. No, estaba en Éfeso. Estaba en Éfeso, sí. O sea, la iglesia se establece durante el segundo viaje misionero. La carta se escribe en el tercer viaje misionero cuando Pablo está en Éfeso. Correcto. Más o menos entre el 54 y 55 se escribe la carta. Y la carta se escribe con varios propósitos. Pues Pablo había recibido una información de las divisiones que habían, el problema que había ahí de inmoralidad, las divisiones que habían y la situación muy puntual de la necesidad en Jerusalén. Entonces, Pablo estaba por los lados de Asia, iba para Acaya, entonces yendo a Acaya iba a entrar, tenía el propósito de entrar a Corinto. Por eso ahí en 1 Corintios 16 dice que cuando habla de la ofrenda, dice que se recoja cada primer día de la semana para cuando él fuera. O sea, Pablo tenía en sus planes volver pronto. Bueno, pronto no, pero al menos cuando estaba escribiendo ya sí lo veía como más pronto para allá. Pero vamos entonces a compartir esta pantalla. Permítame. Y habían hubieron más de dos cartas, de hecho. Se hablan de unas cartas adicionales que, claro, que Pablo hace referencia allí en 1 Corintios y 2 Corintios, hace referencia a esas otras cartas que él escribió. Ok. Entonces, la historia de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero, después de visitar otras iglesias o de fundar estas iglesias. Esto es lo que nos dice Simón Kisterman, 1998, en su libro Comentario del Nuevo Testamento de la primera epístola de los Corintios. Después de la reunión en Jerusalén, Pablo empezó su segundo viaje misionero visitando las iglesias de Asia Menor. Alguien que por favor nos lea Hechos 15, versículo 36. Hasta el capítulo 16, versículo 5. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo insistía en que no debían llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y se produjo tal tirantez entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre,
Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observasen. Así que las iglesias eran consolidadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Ok, muchas gracias. Entonces, Pablo arranca el segundo viaje misionero. Y aquí vamos a empezar a ver, hermanos, como les explicaba, por qué tenemos que mirar todo este trasfondo. En la clase pasada les decía, vamos a ver todo este trasfondo para nosotros podernos acomodar mentalmente en lo que estaba ocurriendo realmente. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha tenido un desacuerdo con algún hermano, un compañero de milicia en la obra del Señor? No. Yo creo que todos hemos tenido nuestros, pues, como diferencias. Exactamente. Lastimosamente, hermanos, las diferencias dentro de la iglesia del Señor pocas veces son importantes. O no es que no sean importantes, pocas veces son por algo importante. ¿Por qué fue la diferencia entre Pablo y Bernabé? Por Juan. Por Marcos, por Juan Marcos. Perdón, por Marcos, sí. Porque ¿sí? Marcos había... Recuerden que había salido había abandonado Pablo, en un viaje. Bernabé y Marcos en el primer viaje misionero. Pero cuando llegaron a Panfilia, Marcos dijo, yo ya no voy, yo ya me quedo por aquí, yo me devuelvo, qué pereza, está como muy maluco. Porque los viajes misioneros de Pablo eran largos. ¿Sí? Pues en este segundo viaje misionero, en mero Corinto se quedó 18 meses aproximadamente. ¿Sí? Entonces, dice el texto que hubo una discusión, una diferencia entre Bernabé y Pablo, no pequeña. De hecho, tuvo que haber sido muy grande. ¿Ustedes recuerdan cuál era el apodo de Bernabé? ¿Hijo de qué? Hijo de trueno. ¿Hijo del trueno? No, eso era Juan y... Ese era Juan el apóstol. Era Juan y el hermano de... Juan y Felipe. Pero Bernabé era conocido en la iglesia como hijo de ¿qué? De consolación. Era el hijo de consolación. O sea, cuando los hermanos tenían una diferencia, cuando los hermanos tenían un problema, recurrían a Bernabé. Y ahí ni siquiera... Y aquí no se pudo consolar la situación. Aquí no se pudo consolar la situación. Eso es importante que nosotros lo miremos, hermanos. Pero les digo, pocas veces las diferencias dentro de la iglesia del Señor son por lo importante. O sea, casi nunca hay diferencias de fondo, hay diferencias de forma. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar muy bien cada día. Nosotros entre nosotros podemos tener diferencias de forma, muchas. En esta congregación virtual de nosotros, tener diferencias de forma sería lo más fácil, es lo más fácil. Porque somos una congregación totalmente policultural. ¿Sí? Pero las diferencias de forma muchas veces causan grandes problemas. Pero aquí tenemos que recordar las promesas del Señor. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pues simplemente el Señor permitió esa diferencia para que Bernabé y Juan Marcos se fueran ¿para dónde? Para Chipre. Para Chipre. Y Pablo, tomando a Silas, arrancara por toda, ahorita les vamos a ver el recorrido que hizo Asia Pablo, Menor. por toda Asia Menor. Vemos aquí entonces que entran en acción dos grandes personajes también del Nuevo Testamento, de la historia de la iglesia, como son Silas. Silas andaba con Pablo para arriba y para abajo, ¿no?
a partir de ese segundo viaje misionero, Silas estaba con Pablo. Pues en Filipo, cuando estaban en la cárcel, estaba con Silas, ¿no? Que ese encarcelamiento fue en este segundo viaje misionero. Entonces vamos a seguir mirando acá. No, ese está aquí. Entonces, después de que cruzó el mar Egeo y viajó hasta Filipo, Tesalónica, Berea y Atenas, este relato lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 8 hasta el 17:33. Suponemos que Pablo llegó a Corinto en el otoño del año 50, quedándose allí por 18 meses. Alguien que por favor lea Hechos 18:11. Hechos 18:11. Dice así: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ok, muchas gracias. En la primavera del año 52, Pablo partió de Corinto junto con Aquila y Priscila, zarpó rumbo a Éfeso, donde se separaron, porque el apóstol continuó su viaje a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Hechos 18, versículos 18 al 22. Miren lo que dice. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Luego visitó otra vez por Asia Menor, fortaleciendo las iglesias, hasta llegar a Éfeso, y probablemente en el otoño del año 52, según Hechos capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 23, dice: y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, le fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos hasta el... Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Cierto? Hasta ahí. Vamos a mirar entonces, hermanos, qué fue lo que pasó. Pablo está recorriendo toda esta zona. ¿De dónde salió Pablo? Pablo salió de Jerusalén. ¿Sí están viendo el cursor acá? ¿Dónde? Ya le voy a colocar. A ver. Pablo estaba aquí en Jerusalén. Entonces, ¿cómo empezó el viaje? Pasó por aquí, rodeó Samaria y llegó a Cesarea. De Cesarea subió a Antioquía. De Antioquía vino a Tarso. De Tarso llegó a Derbe. De Derbe llegó a Listra. De Listra a Iconio. De Iconio llega a Antioquía de Pisidia. Viaja a Troas. Llega a Filipos, que aquí fue donde lo encarcelaron. ¿Sí? Anfílopos, Tesalónica, Berea. ¿Qué característica tenían los hermanos de Berea? ¿Recuerdan? Que escudriñaban la Biblia. Eso lo vimos ayer. ¿Sí? Todo lo que dijo Pablo lo escudriñaron. Exactamente. De aquí bajó a Atenas y de Atenas vino a Corinto. Aquí está Corinto. De Corinto pasa a Éfeso. Aquí se queda unos días.
Este todavía no es en el tercer viaje donde se quedó 3 años y vuelve a Cesarea, Samaria para llegar a Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, hay algo importante que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué pasó con Apolos? Acabamos de leer ahí en Hechos capítulo 18. ¿Qué pasó con Apolos? ¿Qué no tenía Apolos? Apolo no tenía el bautismo, no había entendido, o sea, no conocía lo que era el bautismo para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Él solamente conocía del bautismo de Juan el Bautista y eso era lo que él predicaba. Ok, eso era lo que él predicaba. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debemos hacer nosotros si nos encontramos con una persona que es muy elocuente predicando, que sabe de las escrituras? Porque leímos ahí que se fue para la otra provincia y que fue de gran provecho porque les predicaba, dice, y queriendo él pasar a Acaya. Cuando llegó a Acaya, dice el versículo 28 del capítulo 18, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo importante acá, hermanos? Si nosotros queremos, no sé, necesitamos conseguir abejas o mosquitas o moscas, ¿cómo es más fácil conseguirlas? ¿Con un poquito de miel o con mucha hiel? ¿Qué piensan ustedes? Con miel. Con un poquito de miel. Nosotros debemos aprender esto. Aquí hay dos enseñanzas acá hay dos enseñanzas muy importantes. Primera, la probabilidad de que nosotros o dentro de nosotros van a haber diferencias. Pero esas diferencias no son el final. Por el contrario, nosotros tenemos que mirar esas diferencias para que sea un principio. Nosotros decoramos. A nosotros nos fascina decorar, maquillar nuestra diferencia con el hermano y queremos, recuerda que les dije, la gran mayoría de las diferencias de nosotros son de forma, no de fondo. Pero no queremos que se nos vea que es de forma, entonces queremos ponerlas de fondo. ¿Y cómo las queremos poner de fondo? Agarrando por ahí 2 o 3 textos de la Biblia, pegándole 3 martillazos, como digo yo, y queriéndolo volver doctrinal. ¿Cierto? ¿Pudo haber hecho eso Pablo? Claro. Pablo le pudo haber dicho a Bernabé, imagínense en la discusión de Pablo y Bernabé. Entonces Pablo le puede haber dicho a Bernabé, no nos podemos llevar a Juan Marcos porque él no cumplió. Mateo. No solamente él se arrepintió. Y recuérdese las palabras de Jesús, el que pone conmigo la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. ¿Era bíblico o no era bíblico? Sí, era bíblico. Pero no lo hizo. Entendieron Pablo y Bernabé que su diferencia era de forma, no de fondo. Y nosotros mantenemos muchas diferencias que queremos volver de fondo, pero son de forma. Y nosotros dividimos la iglesia del Señor por la forma, no por el fondo, no por lo importante. Y hay una cosa, hermanos, y con esto voy a tocar un punto que es un tanto, digámoslo así, neurálgico. Pero se lo voy a decir abiertamente. En la Biblia no hay doctrinas del matrimonio. La Biblia habla sobre el matrimonio. En la Biblia no hay doctrinas sobre alabanza. La Biblia habla de cómo alabar. En la Biblia no hay doctrina de cómo participar de la cena del Señor. La Biblia nos enseña
a observar y participar de la cena del Señor. Todo lo otro, en esos 3 ejemplos que estoy colocando, y ustedes me pueden dar muchísimos más, si los estudiamos, se convierten en forma, más no fondo. Pablo y Bernabé tuvieron una diferencia, no pequeña, dice el texto. Y tuvo que haber sido, porque les digo, Bernabé era el hijo de consolación. Y no hubo una reconciliación en ese momento. ¿Sí? Pero ¿se quedó Pablo enojado con Bernabé el resto de su vida? No. ¿Se fue Pablo por el segundo viaje misionero hablando mal de Bernabé y de Juan Marcos? No. No. ¿Cierto que no? No. 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 ¿Qué hizo después Pablo? Cuando Pablo está en la cárcel, él le escribe y en una de sus cartas dice, y tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y a veces, que era lo que yo les decía, hermanos, la forma no lo veamos como el final, fue como el principio. No voy a entrar porque no es el tema en discusión y no es para nuestra salvación y mucho ni siquiera para nuestra edificación. Si Juan Marcos tuvo o no tuvo razón para devolverse en el primer viaje misionero. Lo único que yo quiero que nosotros miremos esta noche, hermanos, es cómo el Espíritu de Dios trabaja en un hombre como Pablo y en un hombre como Bernabé. ¿Qué hubiese pasado entonces con la vida de Juan Marcos si Bernabé le dice, Pablo, sabes que tienes toda la razón, hermano, y aparte de esos apóstoles, no, pues, ¿qué te digo yo? No. Juan Marcos me dijo, vaya para su casa, papá, que usted no aplica. No. Siguieron guiados por el Espíritu Santo. Tuvieron su diferencia, sí, pero vemos más adelante que no fue algo definitivo. Pues miren, fue un buen comienzo para Juan Marcos, porque unos años después Pablo, ¿qué dice? Tráigamelo porque lo necesito y me sirve. Sí, estoy siendo claro en el punto, hermanos. Sí. ¿Sí? Y el otro es, ¿qué pasó con Apolos? A nosotros, no sé por qué razón, creo saberla, pero no estoy 100% seguro. A nosotros, a veces nos da miedo o nos sentimos amenazados cuando llegan hermanos nuevos y activos. Esos dan susto. ¿No les ha pasado en alguna congregación? Que hay hermanos que llegan y ellos quieren hacer y entonces ahí hagamos esto en este ministerio, y hagamos el ministerio de los jóvenes y hagamos el ministerio de esto, y porque mira, estoy viendo que aquí podemos tener una oportunidad de hacer un ministerio con los niños, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y qué pasa con los muchachos de la congregación? Frenan lo que estén haciendo nosotros. Quieren empezar a frenar. Ajá. ¿Por qué? Yo pienso que es miedo, y es un miedo basado en un celo y en envidia. O sea, es el típico caso de no hago, pero tampoco me gusta que los demás hagan. Ajá. No dejo hacer. No dejo hacer. Ni hago ni dejo hacer. Ajá. Hay una cosa, hermanos. Lo de Apolos ya no era de fondo. Perdón, no era de forma. Lo de Apolos sí era de fondo. No por desconocimiento, no porque... Por desconocimiento. Sí, por desconocimiento, no porque él... No era por... No por rebeldía, no por desobediencia. No por rebeldía, es por desconocimiento. Pero ¿qué hace Priscila y Aquila? Lo toman a un lado. Lo toman a un lado, le explican y se infiere que como lo mandaron para acá ya fue porque él entendió lo que tenía que hacer. Ahí hay una inferencia necesaria. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan personas así? Lo mandamos para otra iglesia. Le decimos que no es aquí. No. Usted no es de
Usted no es de los de nosotros. A ver. Hermanos, Hacemos que se desanimen. yo no sé qué vamos a hacer nosotros. ¿Ustedes entienden la palabra prontuario? Prontuario. No. ¿No entienden la palabra prontuario? La busco. No. No, tranquilo, Daniel. A ver, el prontuario son todos los crímenes que se le adjudican a una persona. El prontuario, la lista de crímenes. Pues yo no sé qué tan grande será nuestro prontuario. Pero ojo con lo que les voy a decir. No estoy hablando de la lista de pecados que nosotros hayamos podido cometer. Antes, después, y los que vamos a cometer en el futuro. A nosotros yo no sé quién nos dijo que éramos únicos y exclusivos. Y que todo aquel que no piensa de la misma forma que nosotros pensamos es un hijo del diablo. Que no hace parte. Cuando yo leo Hechos, hermanos, cuando yo estudié el libro de Hechos, en Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y el caso de Apolos es bien interesante. Porque con el caso de Apolos yo veo dos cosas. Uno, pues la actitud que nosotros debemos de tomar cuando llega una persona que está muy animada por las cosas del Señor para mostrarle qué es la verdad de la Biblia. Y dos, porque así como nosotros estamos en un extremo, hay otros que están en otro extremo, que dicen, y es que la persona, y entonces te colocan ese ejemplo, pues, van el fondo de pantalla que tiene el hermano Jesús Otolón. Y dicen que una persona que vivía allá en la montaña del fondo, en una casita, que sin internet, que sin Biblia, que sin nada, que él cómo iba a saber de la existencia de Dios y del evangelio y del bautismo. Que él seguía a Dios por instinto. Por instinto. No funciona. Y cuando vienen y le dicen, hermano, pero usted no cree que en otras religiones hay personas muy sinceras buscando a Dios. Entonces Dios no les va a tener en cuenta. Apolos era un hombre sincero buscando a Dios. Tenía una sinceridad en su corazón por hacer la voluntad de Dios. Y por eso le hizo caso a Priscila y Aquila. ¿Ven los dos extremos? ¿Ven las dos cosas que nos jugamos aquí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo en todo lo que nosotros vamos a hacer. Y yo sé que van a decir enseguida, ay hermano, pero ojo, que es que la iglesia del Señor no cree eso. Levántenme la mano, los que tienen la cámara prendida, los que no me la levantan con el emoticón, los que creen en su corazón que el Espíritu Santo tiene una actividad en la actualidad de la iglesia. Hoy. ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo actúa en la iglesia del Señor? ¿Sí? Yo soy un convencido de que nosotros actuamos por la influencia del Espíritu Santo. Amén. Que nosotros no consultemos al Espíritu Santo o no consultemos a Dios. Nosotros consultamos a Dios en oración para que Él a través de su Espíritu, porque es que fue la promesa, el Espíritu los va a guiar a toda la verdad y los va a redarguir. Sí, esa es la promesa. Pero pasaron 20 siglos, han pasado 21 siglos y nosotros estamos bien, gracias. ¿Sabemos que existe el Espíritu Santo? Sí. ¿Sabemos que hace parte de la vida de Dios? Sí. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí. ¿Buscamos la dirección del Espíritu Santo? No. ¿Cómo le ocurre, hermano? Y el Espíritu Santo no nos habla hoy a través de chat, no nos habla a través de, o sea, el Espíritu Santo no llama a nadie. O sea, su celular
Su teléfono no va a sonar y, hola, soy el Espíritu Santo. No, así no funciona. Pero nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso se busca de dos formas, orando y escuchando la voz de Dios. Ay, hermanos, que yo no logro escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es, ¿qué es orar? Dígame, ¿qué es orar? Hablar con Cristo, hablar con Dios. Hablar con Dios. Ok. Y nos fascina hablar con Dios y nos fascina que hablarle, contale. Sí. ¿Cuándo lo estamos escuchando nosotros a Él? Cuando leemos la palabra y cuando escuchamos la prédica. Cuando nosotros leemos la palabra. Pero nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Pero después queremos que Dios nos bendiga. Así no funciona. Primero oro, primero consulto. Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Abre mis ojos, Señor, como el profeta Elías obró por su siervo. Abre mis ojos para yo ver lo que tú quieres que yo vea en esta situación que tengo. No, pero tomamos la decisión y después, ay, hermanos, venga, me colocan en la lista de oración, oran por mí para que el Señor me bendiga en este proyecto que ya hice. Me imagino a Dios mirando así como, ¿ya para qué oras? O sea, ya tomaste tu decisión, entonces ¿ya para qué? ¿Ya para qué contas conmigo? No. O sea, nuestra relación con Dios es exactamente igual a la relación que tenemos con nuestros padres o con nuestros hijos. Sí, el hijo que llega y le dice a uno, papá, es que yo me voy el fin de semana. ¿Me estás contando? ¿Me estás preguntando o me estás pidiendo permiso? No, le estoy contando. Me estás contando. Venga, a ver, ¿cómo así? Es que usted de cuándo pues cuenta. No, usted pide permiso, pues dependiendo de la edad que tenga el hijo. Escucho ya, Fernando, todavía aplica para usted. Señora, a mí es lo que me habla el Dios. Está bajo el techo de Beatriz, ¿verdad? Sí, claro. Total. Ahí está, ya está la respuesta. ¿Sí? Entonces, ojo, hermanos. Vamos a mirar, vamos a empezar a mirar. Todavía nos falta un poquitico para terminar toda la parte del marco teórico y todo eso. Pero sí quería que miráramos en la fundación de la iglesia en Corinto, todo lo que hubo alrededor. Y que no pasa mucho tiempo, realmente no pasa mucho tiempo entre el establecimiento de la iglesia en Corinto y la primera carta, donde está nuestro texto base. Y eso también es bien importante. Y todos los líos que tuvieron, ¿no? Todos los líos que tuvieron. La intervención del Espíritu Santo allá ahí sí más tangible que como nosotros la vemos hoy. Pero es muy importante. O sea, cuando Pablo escribe en 1 Corintios, han pasado 3, quizás 4 años. O sea, y Pablo ya les está hablando a ellos como una congregación madura. O sea, no pasaron 20 años, no pasaron 15 años. Con 3 años, Pablo ya estaba hablándoles a ellos como una congregación madura. Que es lo mismo que pasa con la iglesia en Roma. Pablo no fue a Roma, no estableció la congregación en Roma, pero cuando Pablo les escribe, les dice, ustedes ya son capaces de masticar carnita. Ustedes pueden comer carne. O sea, ustedes ya no hay que darles papilla. Con ustedes ya puede hacer asadito. Puede hacer asado. ¿Listo? Pues vamos a continuar el jueves, hermanos, mirando esto, pero yo sí quiero que ustedes se queden con esto en la mente. Consultar la voluntad de Dios antes, durante y después de tomar las decisiones. Especialmente antes. Amén. Especialmente antes. Reflexionar que sí podemos tener momentos difíciles, que sí podemos tener diferencias, pero con un corazón sincero, entender si esa diferencia realmente es de fondo o de forma. Y la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que es de forma. Y no existe una sola forma de hacer tortillas, ¿no, hermana Diana Quintanilla? ¿O es una sola forma de hacer tortillas? No. Solo ¿Qué dice la hermana Alicia? A ver, cuéntame, hermana Alicia. Diana dijo que no, contradígale. ¿Cierto, hermana Alicia, que solo hay una forma de hacer tortillas? No, hermana. Yo le dije que le contradijera a Diana, no a mí. No hay una sola forma de hacer tortillas. Se hacen gorditas, delgaditas y así, te sabes.
Pero la hermana Alicia es la que hace las mejores. En eso no se discute. Bueno, yo ahí ya no me meto. Ahí sí vea. La hermana Lina también hace las tortillas bien ricas. Oh, ya tenemos competencia. Sí. Ok, yo tengo que ir a visitar a las dos. Tengo que ir a visitar a las dos. Voy a visitar a los hermanos. Néstor, Compartan, véngase compartan. Néstor y vamos a visitarles. Total, tocó. Inviten. Realmente. Mire, hermanos, no hay una sola forma. Ojo, tampoco estoy abriendo aquí un canal ecuménico donde todo el mundo adora a Dios. No, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Sí. Desde nuestro espíritu conforme a la verdad que está en la Biblia. Pero podemos tener formas diferentes de hacerlo. Facilito. Debemos orar, parados, sentados, arrodillados o acostados. Como queramos. ¿Correcto es o hincado? Con reverencia. Todas las maneras son correctas mientras se hagan De corazón. de corazón y en Con la el intención, momento, con buena intención en el corazón. Es la intención La intención del corazón es lo que y cuenta. como te pide, ¿Levantamos o no levantamos las manos para orar? y como tú sientas en Usted ese se sienta momento. mejor. Sí. Usted se sienta mejor. Pregunto, ¿levantamos o no levantamos las manos para orar? Uno se Igualmente. sienta mejor. Si uno quiere ora hacia arriba, como las manos. ¿Quiere abajo. levanta las manos y quiere las tiene abajo? ¿Quiere las pone así? Sí. ¿Quieres esposa? Sí. Hay como un preso con las manos así, ¿cierto? Ajá. Mire que todo eso son formas. Son formas. ¿Cómo estamos manejando nosotros eso? Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, mis hermanos. Vamos a continuar, Dios mediante, el día jueves. Espero que se desatrasen todos los que faltaron hoy. Hoy falta mucha gente. Sí. Quizás es Pero también por la época de vacaciones, puede ser. Allá están en vacaciones. No, pero no hay excusa para eso. No, porque Sí, hermanos, todavía. No, de pronto, quién sabe qué le pasaría a los hermanos que pudieran haber tenido alguna dificultad hoy. Pues tampoco. Me imagino, por ejemplo, el hermano Alejandro, pues sabemos lo que pasó con Sí. con el yerno, entonces, obviamente él debe estar por allá bien ocupado. Ya, hay que preguntarle a Tavares qué le pasó, de pronto se le Daño el internet. se le dañó el internet, es que pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Creo que le acaba de hablar de Apolo, y ya están diciendo que no, que no hay excusa, que no sé qué. Ay, Dios mío. Voy a tener que repetir la clase. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar entonces el día jueves con la ayuda de Dios. Muchas gracias por estar, gracias por su presencia. Nos anima muchísimo. La La tarea. presencia de todos. ¿Qué tarea hay? No voy a poner tarea hoy. Hoy estoy benevolente, no voy a poner tarea. La tarea sería leer un poquito más sobre la historia, ¿no? Porque sí hay otras cosas interesantes allí, ¿no? No, en cualquier rato nos juntamos y estudiamos Primera de Corintios y hacemos toda la historia. Listo. Entonces, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. ¿Hay otra oración? ¿Sabes, Daniel, cómo está? No sé quién la tiene. ¿Quién tiene la segunda oración? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Hemos estado un poco descoordinados esta semana, pues no hemos sabido a quién les correspondía. Y esas oraciones son las de salud, corresponden hoy, ¿no? Las tiene usted, Daniel. No, pero las espirituales. Las espirituales. Sí. Oremos de una forma general.